La vida sigue y estamos en jóvenes. Antes que nada, gracias. Cuando hablábamos con Ariel un poquito, decimos, bueno, vamos a ver los jóvenes. Y la primera pregunta que uno se haría era que sea, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, planteados para abordarlos a este target? Y a ver, la realidad es que uno puede pensar que siempre que uno investiga, lógicamente lo que hace es poner el objeto de estudio fuera de uno, y esto genera cierta cuestión de alteridad, ¿sí? Y en esta lógica lo que encontramos es que al segmento joven se lo suele mirar desde la mirada adulta, por lo menos como raros. O sea, la realidad es que uno cuando piensa en joven, surgen rápidamente una caterva de imágenes, digo, de raro a negativo. Son extraños y se dan besitos en la boca y están los floggers y tal. Una cantidad de cosas que tienen como una mirada negativa de los jóvenes hacia los adultos, de los adultos hacia los jóvenes, ¿sí? Entonces tal vez uno podría pensar que el primer y el principal desafío para abordar este target tiene que ver en cómo podemos abordar a los jóvenes sin convertirlos en un problema, que es el desafío de la investigación en cualquier segmento. Digo, ¿cómo podemos mirar este objeto de estudio con sinceridad, sin preconceptos, sin prejuicios? Y en ese sentido, digo, a ver, puestos en este objetivo, como dos grandes lecturas para abordar. Una lectura más psicológica, es decir, a ver, ¿quiénes son los jóvenes? Olvidemos lo que entendemos. Los jóvenes son lo que están dejando de ser, que nos contaba recién Cintia, estos chicos con todas estas lógicas. Los jóvenes no son el mundo adulto que nos va a contar ahora Sandra y todo lo que significa esto. Si tenemos que centrar un poquito en los jóvenes, ¿qué son? Es un segmento que va, pongamos 15 a 29 años, que es la definición actual más eficiente, pero fíjense todo lo que pasa a 15 años. Tenés el duelo del cuerpo del niño, tenés la irrupción de la sexualidad, ingreso al secundario, enamoramiento, definís qué carrera vas a estudiar, tenés que ingresar al mercado laboral, estableces pareja, paternidad. Y acá sí podemos pensar la paternidad como la bisagra y el cierre del mundo joven y el pasaje al mundo adulto. Pero fíjense que en 15 añitos tenés una cantidad de cambios que te las regalo, digo, y intensidad, ¿no? Entonces, con esta intensidad de cambios, es lógico entender que este segmento se define en primera instancia por una intensidad en la vivencia. Cualquiera que vea a los jóvenes, lo primero que piensa es, che, estos pibes son unos intensos, o sea, bueno, malo, amor, odio, todo, nada, esa cosa, esa imposibilidad de ir encontrando grises en la vida. Pero bueno, la realidad es que su vida no es gris, no le podemos pedir equilibrio en esta ebullición, ¿sí? Y un poquito más abajo de esto, esta cosa de la intensidad de los cambios, intensidad de la vivencia, encontramos como tres grandes vivencias básicas. Vivencia de extrañeza, o sea, es lo que decíamos, no soy lo que era, no sé qué voy a hacer en mi vida. Entonces, esta extrañeza los habita, por lo cual, si nos sacamos la careta, ¿no?, es incómodo no saber y no tener certezas, ¿no es cierto? En el mundo adulto, afortunadamente, vamos ganando ciertos niveles de certeza que nos permiten ir desplazándonos por la vida con mayor tranquilidad. Entonces, una fuerte vivencia de extrañeza. Una fuerte evidencia de ansiedad. Esta frase que Luca instaló fuertemente, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Esto es lo que define a los chicos. Mucha ansiedad, justamente por esto, porque ¿qué va a pasar en mi vida? Una fuerte angustia, ¿sí? Y acá es donde a veces uno ve a los chicos, a los jóvenes, con esta cosa como medio naif, medio aniñada, pero porque la realidad es la respuesta, es la defensa a la angustia que te habita todo este periodo, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene que hacer una síntesis de qué pasa con este segmento, una fuerte inseguridad de base, que se expresa y es nefasta y es odiosa, esta cosa omnipotente de los chicos que vos le querés dar un sopapo si cayó de la boca. Pero bueno, si los mirás con un poco de paciencia, la verdad es que hay una fuerte inseguridad en su periodo evolutivo. Esta es una forma de leerlos, desde el corte más psicológico. Otra forma de leerlos desde el corte más sociológico, es decir, recién me reía porque Ariel planteaba, esto es lo que pasa en 1789, ¿no?, con la modernidad como inicio. Pero en rigor de verdad, de vuelta, la juventud es un constructo, como decía él, pero un constructo muy reciente. O sea, esto empieza en los 60, podríamos pensar el concepto de juventud como un segmento con una identidad propia que marca la agenda con una característica en particular. Hasta antes, hasta los 50, era pasar del pantalón corto al pantalón largo. Digo, no hay otra historia acá. Acá, desde los 60 en adelante, empezaron a usarse esos peinados raros y esas cosas que identifican a la juventud y la definen. Antes, esto no existía como lo entendemos hoy. Y este es un primer dato que queríamos compartir también con respecto a la mirada sociológica, porque no siempre esto fue así, no siempre los jóvenes estuvieron en el centro de la escena, ¿sí? Es un invento realmente reciente. Si los vemos, a ver, características de los jóvenes en el transcurso del devenir histórico.
pasaron a ser hippies, pasaron a ser punkies, pasaron a ser rockeros, pasaron a ser yuppies, los barriales, los emos, los floggers, los tequis, infinidad de otras cuestiones. De vuelta, si uno empieza a mirar con un poco más de distancia, lo que encontramos que los jóvenes, por definición, son tribales, son rebeldes, son intensos, están buscando construir su propia identidad. Pero lo más interesante es que este es el lugar que como sociedad le damos a los jóvenes. Ellos son los encargados de generar el cambio. Por lo cual también después, cuando hacen ciertas cuestiones de la diferencia del cambio, bueno, como sociedad tenemos que entender que ese es el lugar que le estamos dando, ¿no es cierto? Entonces, como para cerrar esta primera parte que tiene que ver con la posibilidad de abordaje, a ver, muchas expresiones que vemos hoy nos resultan llamativas de los jóvenes. Uno podría decir que si profundizamos un poquito, posiblemente encontremos eso en nosotros, en nuestra propia juventud. O si no, por lo menos en el transcurso de la juventud a lo largo de la historia. Digo, quitémosle un poquito la mítica que hay a la diferencia de los jóvenes. Hay cuestiones que son propias de la evolución, que tienen que ver con todo esto, ¿no es cierto? Para pasar al próximo capítulo tenemos las tendencias manifestadas en el target. Y a ver, esto fue así, históricamente, evolutivamente. Pero ¿qué pasa hoy con los jóvenes? Y acá como principio de acercamiento, a ver, hagamos una foto, datos un poquito duros. Los jóvenes en Argentina representan un cuarto de la población. De la torta de 100, podemos decir 10 millones de personas en Argentina son jóvenes entre 15 y 29, para tener una idea. Distintas expresiones de los jóvenes, jóvenes y el trabajo. Encontramos que 6 de cada 10 están desocupados o tienen un empleo precario o trabajan o desean trabajar más horas. El desempleo, como con cualquier segmento más débil, el desempleo promedio del target es el doble que el desempleo promedio de la Argentina. O sea, encontramos en el trabajo como una limitante, hay una dificultad, ya nos empieza a hacer una idea de cómo son estos jóvenes. Desde otro lugar entremos, jóvenes y estudio. Encontramos que, si bien 2 de cada 10 estudiantes son universitarios, la realidad es que se recibe menos del 10%. Esto de vuelta te está armando una universidad que es inclusiva y que da cierta posibilidad, pero que sin embargo no termina recibiéndose todos. La tasa de escolaridad, para que tengamos una idea comparativa, en el secundario es del 71%, 97% de la primaria. O sea, realmente podemos decir que la educación no está tampoco presente siempre en los jóvenes. Otra cuestión, para tener otra foto u otro dato duro, 80% de los jóvenes universitarios de nivel socioeconómico ABC1, solamente acá, vive con los padres. El 88% soltero, más del 60% no trabaja. Todos datos que te van haciendo una foto de este segmento. ¿Qué pasa con la pareja? El registro civil nos informa que el 70% de los chicos que se inscriben son hijos de padres que no están casados. En el 2009 esta cifra viene desde el 2009 creciendo un 5%. Otro dato. Hasta 1994, o sea, menos de 10 años atrás, esta tendencia era inversa. A ver, como grandes ideas que estos datos les pueden disparar a ustedes mucho más que a mí, pero a ver, está esta cosa de la generación ni, ¿no? Ni estudian, ni trabajan, que si bien en Argentina los datos más duros dicen que difícilmente sean más de 700.000, sí te está hablando de como una gran cantidad de gente que está menos de sus posibilidades. No está trabajando todo lo que pudiera, no está estudiando todo lo que pudiera. Esta otra cuestión del fenómeno Mamoni, ¿no? Surgió en Italia, estos chicos que no se quieren ir de su casa. ¿Qué tanto está acá? Y hay algo de esto también dando vuelta. La realidad es que hay algo de esto dando vuelta. Otro dato fuerte, ¿qué pasa con el vínculo de los jóvenes a instituciones? Por lo menos está cuestionado, ¿no? O sea, la verdad que el casamiento dejó de representar lo que representaba por lo menos a la generación X o las anteriores. El otro corte que queremos hacer tiene que ver con la coyuntura. Si uno dice, a ver, vayamos viendo estos jóvenes de hoy, ¿qué fue pasando? Hagamos un rewind en su vida. Nacieron en los 80, más o menos. En los 80, ¿qué pasaba en la Argentina? Instalación democrática. Lo que encontramos en estos chicos como primer dato es que valoran fuertemente la diversidad, han crecido en democracia, esto es natural, ¿sí? Es gente muy propensa al diálogo en este sentido. Y el otro dato fuerte es que tienen cierta preocupación, cierta vinculación con causas ecologistas, causas asistenciales. Hay como cierto resurgimiento de la política, aunque no esto signifique creer en la política tradicional. Sigamos pensando en su vida, cómo fue pasando. Llegó la adolescencia y en la Argentina estábamos en los 90, 1-1. ¿Esto qué significa? Bueno, lógicamente la tecnología tuvo un nivel de difusión muy grande, las computadoras entraron a la casa de todos. Esto hace mucho sentido cuando Cintia te dice, che, los chicos de hoy son multitask, los chicos son tecnológicos. Esto, de alguna manera, los nativos digitales, esta es la primera generación que podría llamarse así en sentido estricto. Y esto también genera lo que decía ella, mucha dificultad de atención, mucha necesidad de estímulos fuertes como para llamar a atraerlos. Y otra cuestión también derivada del 1-1 de una medida es
que a esta gente le gusta viajar, les gusta viajar, pero con una diferencia. Mientras que a la generación X, la anterior, el viajar paradigmáticamente era ir a Estados Unidos o ir a Europa, para estos chicos lo cool es irte a Tailandia, a India, a China. El viaje ya no es más a Francia o a Italia. Está la cosa de la búsqueda de lo exótico acá dando vuelta, ¿no? Y también, sigamos pensando en estos chicos cuando fueron creciendo. Empezó la adolescencia, tenían que empezar a entrar al mercado de trabajo y en Argentina se decidió que era el 2001. Esto implicó que en el momento donde tenían que empezar a trabajar, la Argentina le estaba diciendo no way, o sea, no hay trabajo para nadie. Lo que significa además que tal vez sus padres también tuvieron este problema. Sus padres también venían de la crisis que tuvimos allá por fines de los 80. Esto tal vez marca una posición de los jóvenes con el trabajo muy particular. Cualquiera que busque en sus empresas recursos humanos lo sabrá, cualquiera que trabaje en recursos humanos lo sabrá. Es difícil encontrar un joven que quiera trabajar y se ponga camiseta y esté enamorado. Y la realidad es que el lugar del trabajo es como más distante. Están priorizando su posición, su placer, si pinta un viaje se pueden ir. Es otra posición distinta a lo que era la generación X, que tenía otro ideal del trabajo, ¿no? Lo mismo pasa con el dinero no significa lo que significaba antes, la capacidad de ahorro no es un valor, el disfrute está en gastarlo ahora y punto, después veremos. Entonces, como otro recuadro de lo que son tendencias, podemos encontrar que ahora las características de ser joven, esta cosa del narcisismo propio de los jóvenes, esta generación lo tiene exacerbado. Y acá hay datos duros desde muchas investigaciones que dicen son más narcisistas que las generaciones anteriores. Esto es cierto. Y en ese sentido valoran más lo personal que lo social, ¿sí? Otra gran tendencia tiene que ver que posiblemente la característica que sea más propia de esta generación, más allá de los X, de los baby boomers, es que esta gente realmente critica mucho el ideal de progreso. Tiene que ver con la dificultad de los procesos también, ¿no? La dificultad de ir armando así. A esta gente es difícil que le pensemos y le entremos por el lado de la evolución y de la lógica esta de la planificación. Están como más descreídos. Su vida es mucho más hoy y ahora. Vamos a verlo en algunos ejemplos en términos de insight. De los varios insights que podemos encontrar. A ver, los jóvenes son marqueros, ¿sí? Esto es una realidad. Todos somos marqueros, ellos más. ¿Por qué? Básicamente las marcas les importan, en el sentido de que le aportan este reaseguro emocional. ¿Se acuerdan que hablamos de la inseguridad, de que no sé quién soy, necesito construir? La marca me da una mano gigante. Yo sé que tengo tal zapatilla, tengo tal camperita, ya. La marca os ayuda a pertenencia grupal, ¿sí? Les ayuda a construir identidad. Hay marcas de jóvenes. De hecho, es una forma de definir las marcas muy fuerte. Hay marcas de jóvenes, marcas de no. Entonces, en ese sentido, las marcas ayudan mucho. Otro dato duro, los jóvenes son exploradores de la temática sexual. ¿Sí? Uno podría pensar que dicen, quiero saber qué es ser hombre, quiero saber qué es mujer. Y acá es cuando uno dice, a veces los medios de comunicación se escandalizan y traen, che, y los jóvenes ahora por un vaso de cerveza, las chicas hacen esto y ahora entre todos es un lío entre nenes y nenes y nenas y nenas. La realidad es que esto es algo, estuvo tal vez siempre, acá un salto, vamos a pagar. Pero la cuestión de género es algo que los involucra permanentemente, ¿sí? Otro insight, otra cuestión lógica, los jóvenes son tribales, ¿sí? Podrían gritar esto de quiero tener 1 millón de amigos. La realidad es que funcionan los amigos como contención personal. Imaginemos que están dejando la familia, no sé bien qué ser. El grupo me ayuda a la cuestión de la pertenencia. Y también es un referente a la propia construcción. Yo hablando con otro par como yo, ya sé qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Funciona en este sentido. Y la última cuestión, así como insight que podemos definir, los jóvenes son intensos, pero están saturados de información también, ¿no? Y de aquí es el grito, el pedido es quiero experiencias intensas. Esto vieron que cada vez más en el marketing se habla, che, no hay más producto, ahora lo que hay que vender es experiencias. Y tiene que ver mucho con esto. La realidad es que no hablar más de acá, no hablar más de conceptos, pasa por generar esto, ¿no? Generar la vibración. Y esto es el segmento que particularmente te está pidiendo esto. A ver, ejemplos algunos. Solución de negocio. Esto que hablamos es que las marcas importan. Un ejemplo que no sé si lo habrán visto, si no se las recomiendo porque es bastante insight food en este sentido, el comercial de Alto Avellaneda, ¿no es cierto? Donde después de un mapeo de 1.000 millones de marcas, un casting excelente, el flaco dice, che, ¿qué nos pasó, men? Toda nuestra vida es una marca. Y la realidad es que sí. Y fíjense que está interesante porque hasta la estructura lingüística
habla del insight, o sea, saquémonos la careta, develemos lo que no decimos nunca. Y en códigos bien jóvenes, ¿no? Este tema de hablar de la careta, qué sé yo. La realidad es que las marcas importan y es un camino para trabajar y entender que el poder de las marcas es lo que quieren los jóvenes y que se lo tenemos que entregar y es lo que es valorado. Otros ejemplos frente a esto de que quiero saber qué es hombre, qué es ser mujer. Y acá hay infinidad de ejemplos, pero podemos plantear como tres grandes posiciones. La posición de marcas que plantean la mirada de género tradicional, o sea, el hombre es un cavernícola primario que lo único que quiere es sexo y la mujer es una no sé qué que responde a este hombre. Una mujer objeto, gracias. Esta es una mirada. También hay una mirada de género como más rupturista, es decir, che, dejemos este cuento, contemos un nuevo cuento de los géneros. Que acá está el ejemplo, por ejemplo, cuando Cadbury sale a decir ningún hombre vale más que un chocolate, ¿no? Eso no sé, hay que pensarlo. Pero en la realidad yo creo que puede tener razón. Pero lo que es interesante acá es decir, che, rompamos el discurso estereotipado de qué es ser hombre, qué es ser mujer. Y después hay otro modelo que se encontró en otras marcas, que es, bueno, anulemos la realidad del género. O sea, esta cuestión más andrógina, más ambigua que plantea Ladies, por ejemplo, donde dice, bueno, no hablemos del género, esto no importa. Esta cuestión de definir un lenguaje que identifique a los jóvenes y que lógicamente excluya a los grandes. Algo similar hace Facebook desde su promesa base. Yo no hablé nada de texto de redes, pero tenemos acá a Horacio que nos va a ilustrar acerca de esto. Obvio que no hablar de Facebook y hablar de jóvenes es medio como que me va a decir, ¿qué estás diciendo? Pero se lo dejamos a Horacio. Facebook, con esta cosa de un millón de amigos, está trabajando en este lugar. Converse, otra marca paradigmáticamente juvenil, cuando dice, yo también tengo unas Converse, ¿no? O sea, esto es de jóvenes, no es de grandes. Y por último, tenemos el ejemplo esto de quiero experiencias intensas. Y acá quería detenerme un poquito en YouTube, que de entrada uno dirá, che, no, estamos hablando de marcas, no de grupos de música. La realidad es que YouTube es una de las marcas que más ha entendido cómo moverse en el mundo actual. Digo, primero lo que es interesante es que pensemos que están trabajando en una empresa, en un negocio, que su modelo de negocio estaba perimido, ¿no? O sea, la venta de producto físico no iba más. Los flacos entendieron rápidamente que el negocio estaba por la experiencia, hoy son el grupo que más ticket vende en el mundo en términos de recitales, acaban de hacer este espectáculo de 360 que le ha ido roto todos los récords, le fue muy bien. ¿Y qué hay de bueno acá? Según fue la plata, era 360, unas megapantallas, una intensidad, una vibración, una adrenalina. Están vendiendo una experiencia, pero muy bien lograda. Y es interesante además Bono cómo tiene todas estas cuestiones de la modernidad, que se embandera con cuestiones nobles y causas ecologistas y de tercer mundo, y en ese sentido les cae muy simpático a los jóvenes. Bono cuando llega a un país lo invita a León Gieco a cantar con él en el escenario, menciona a Mercedes Sosa, menciona a Cerati, digo, esta posibilidad de bajar lo local siendo lo global fuertemente. Es una marca que trabaja muy bien esto. Y después hay otra cantidad de ejemplos como Smirnoff, esta cuestión donde organizar fiestas cuasi secretas, de llegar, copar un lugar, hacer una fiesta, irse, ¿no? La realidad es que, insisto, este tema de la experiencia y vender experiencias surge fuerte. Esto es todo, amigos, para hablar de jóvenes. Pasemos a hablar de adultos.